Mastrantes, espero que se encuentren bien. Abordaremos el trabajo conceptual referente a esta semana de trabajo, ya la tercera corriendo. Para esta semana vamos a ubicar la temática o también conocida como un enfoque de sistema. ¿Sí? Este enfoque tiene un significado en cuanto al modo de que se puedan abordar los distintos fenómenos. Es decir, estas actividades que se concatenan en un proceso no van a ser de forma sino que estas, por el contrario, se tienen que abordar de forma holística, es decir, como parte de un todo. También tendremos que ubicar de manera puntual que no es la suma de todos los elementos, sino la interacción misma que se da entre ellos. Esto nos permite ubicar que las respectivas cualidades, las características, nos van a permitir precisamente que haya un resultado de corte superior en estos componentes y que no solamente, reitero, sea la suma de esos elementos o de estas partes para que tratemos de provocar una situación de una mejora en la calidad. Este enfoque sistémico no es nuevo, ya se aborda desde tiempos de la antigüedad, ¿no? Incluso en la época grecorromana se hace un intento por establecer leyes que permitan la formación de un sistema de conocimientos. Es decir, que no sea una situación aislada. Ajá. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, algunos autores han manifestado que el enfoque sistémico permite estudiar los distintos elementos para poder conformar un proceso, ¿no? Un ejemplo que podemos ubicar es la parte mecánica del siglo XVII y del siglo XVIII. En ese sentido, hay una investigación profunda de objetos, de sistemas, para determinar precisamente qué importancia tienen y la participación de los mismos. En el siglo XVII tenemos por ahí al pedagogo Juan Amos Comenius, quien él determina la elaboración de un sistema educativo. Él tiene una fundamentación, parte de su estructura de este proceso en las instituciones. Este estudio, esta fundamentación, lo refleja en la máxima obra que ha habido de este corte, que es la didáctica magna. Es prácticamente la primera teoría que aborda precisamente esta situación pedagógica. Ya en la segunda mitad del siglo XIX podemos encontrar también a Carlos Marx. Él también manifiesta sus argumentos de corte filosófico en cuanto a la investigación sobre un marco de un sistema, ¿no? Él también lo ve reflejado, dicha investigación, en el documento El Capital. Ahí pone de manifiesto toda su investigación y todo su sustento. Correspondiente a Cuba, ahí ubicamos a José Martí, y él hace un resumen prácticamente de la forma de pensar de estos principales educadores del país. Ellos manifiestan que las ideas que son tomadas de una especie de patrimonio pedagógico los llevan a un mejor progreso. Estas indiscutiblemente cuentan con una situación de originalidad y lo cual nos va a permitir tener una mejor proyección a futuro. En este sentido, este autor manifestaba que se cuenta con una necesidad de integrar de forma universal para un estudio, ¿no? Plasmaba que no hay una situación de hacerlo aislado, que no nos permite llevar a cabo situaciones de este tipo. Por medio de un sistema
vamos a permitir que los conocimientos se puedan complementar unos con otros y en ese sentido podamos formular nuevos. ¿Ah? Ya en la parte del siglo XX tenemos un desarrollo importante en cuanto a la ciencia, en cuanto a la técnica, y en ese sentido, estas ideas de enfoque sistémico se fueron consolidando, tuvieron una mayor aplicación a las distintas ramas que se encuentran en esta parte de la educación, de la investigación y de la gama de procesos tecnológicos incluso. Aunado a ello, tuvo una gran influencia en cómo se conciben algunos procesos, ¿no? No solamente educativos, sino también de corte social, de corte psicológico y, bueno, pues indiscutiblemente el pedagógico, ¿no? En ese sentido, el docente permite que este enfoque sistémico maneje un perfeccionamiento, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr? Pues indiscutiblemente con una planificación y con una dirección adecuada para que coadyuve en el mejoramiento de esta situación. El enfoque sistémico maneja una gama de propiedades, ¿no? Y si hablamos en este estricto sentido, pues lo vamos a ubicar como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. No constituye, o más bien dicho, permiten que la formación que tengan sea integral. ¿Ah? No sea por rumbos distintos, sino que haya una cohesión entre ellos. Todos los sistemas que ubicamos de manera convencional se van a componer de otros sistemas o mejor conocidos como subsistemas, ¿no? Y estos a su vez de otros más y así sucesivamente. Esto va a estar determinado por la dimensión misma de dicho sistema. Y en ese sentido, bueno, pues la gama de subsistemas que convergen en el sistema general, pues van a estar concatenados en ese sentido. Reitero, no van a estar trabajando por separado. No es la suma de un trabajo en equipo como convencionalmente lo ubicamos. ¿Sí? Esa sumatoria de trabajo en equipo en la que tú te haces dos cuartillas, tú otras dos, tú te buscas lo de la introducción, tú te haces la conclusión, no es ese tipo de situaciones. ¿Sí? El enfoque sistémico va más allá de esa suma. Este enfoque sistémico va a permitir ubicarnos del corte general al corte particular. Ajá. Es decir, vamos a abordar en un inicio el todo hasta llegar a sus partes. ¿Sí? El sistema va a tener cuatro propiedades fundamentales en este sentido. ¿Sí? Los componentes, la estructura, las funciones y la integración. Estas propiedades van a estar manifiestas cuando haya una aplicación de dicho enfoque sistémico. ¿Sí? Los componentes, pues prácticamente son todos esos elementos que construyen al sistema, ¿no? Si hablásemos de un sistema en cuanto a un proceso de docente en el marco educativo, pues ahí vamos a ubicar algunos componentes de corte no personal, que puedan ser los objetivos, los contenidos, el método, el medio que utilizamos, ¿no? La forma e indiscutiblemente la evaluación. Estos son los elementos que van a permitir que este proceso docente educativo pueda darse, ¿no? Y es el ejemplo que mostramos en este sentido. La estructura la vamos a ubicar como las distintas relaciones que puedan establecerse entre los elementos que componen el sistema. ¿Sí? Aquí vamos a poder ubicar una respectiva selección, una situación de orden jerárquico en cuanto a la lógica de los propios elementos. ¿Sí?
Cada uno de ellos va a cumplir con una función y estas, bueno, pues son las acciones que van a poder ser desempeñadas en el sistema. Ahí vamos a ubicar una subordinación de corte vertical o una forma coordinada en el orden horizontal, ¿sí? Es decir, sea vertical u horizontal, debemos de ubicar estas acciones y quiénes las van a desempeñar y cuál es netamente esa responsabilidad que tienen cada uno de ellos. Con ello vamos a poder llegar a una integración. Y esto se va a dar cuando los mecanismos permiten un aseguramiento de una estabilidad del sistema. Esto se puede apoyar obviamente con una dirección plena, con una situación incluso cibernética que nos permita tener un control. Y este control va a coadyuvar para que se pueda dar una retroalimentación específica, ¿sí? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que tengamos una estructura de corte sistémico? Pues para ello necesitamos comprobar si es necesaria la eliminación de un elemento. ¿Por qué? Porque nos está descomponiendo el sistema, no nos está ayudando. Entonces tenemos que eliminarlo porque no nos va a permitir desarrollar y alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Si es un conjunto que nos permita un refuerzo en cuanto a la función de esos elementos aislados. Es decir, ya este elemento no es acorde al sistema, lo eliminamos, lo aislamos y vemos cómo vamos a reforzar esa ausencia, ¿sí? También tendremos que asegurarnos que el rendimiento realmente sea superior a partir de la ausencia de ese elemento que eliminamos para poder consolidar esa decisión que tenemos, ¿sí? Tendremos sistematización en lo que es los procesos de estudio, pues indiscutiblemente sí, ya que esta sistematización pues la vamos a ubicar como una actividad de corte mental que se puede efectuar, se puede llevar a cabo también en lo que es un proceso de estudio. En ese sentido tendremos que reunir distintos grupos, objetos, o lo que requerimos en ese sentido para tener un orden en las materias, lo que nos permita también dicho sistema. Tendremos que ubicar los elementos, las relaciones que tienen entre estos para poder conjuntar de forma armónica. Esta sistematización, bueno, la podemos llevar a cabo mediante un proceso de generalización. Esto lo podemos desarrollar ya sea con corte independiente o incluso de forma paralela a dicho proceso de esta clasificación. Es necesario contar con conocimientos de este tipo, ¿no? De corte sistémico, eh, ya que necesitamos poseer este conjunto y todas sus partes para que podamos determinar estos nexos que pueda existir entre todos estos elementos, ¿no? Y bueno, los conocimientos puedan ser recordados adecuadamente, que podamos tenerlos y reconstruirlos cuando sea necesario, cuando se nos presenten problemas cotidianos y esos conocimientos que adquirimos de forma sistemática, concatenados, me permitan resolver mi actividad cotidiana, no necesariamente en un contexto escolar. ¿Mm? Es por ello que, bueno, nos permite que esta sistematización en el corte educativo tenga una eficacia, nos permita llegar a buenos resultados y sobre todo tendremos que avenirnos a tres reglas fundamentales. La primera es determinar aquellos aspectos que nos permitan identificar cuáles son los necesarios para llevar a cabo dicha sistematización. La segunda es sistematizar todos esos objetos aislados y la tercera podemos llegar a basarnos en un solo rasgo o principio determinado.
Este enfoque sistémico, entonces, en este proceso docente educativo va a ser una tarea fundamental de la parte didáctica, ya que es el encargado de realizar la organización de dicho proceso sobre bases científicas, no sobre supuestos, y que éstas tengan esta característica, ¿no? En este sentido que coadyuven a un sistema, no a cuestiones aisladas. Tiene que permitir que podamos alcanzar una efectividad, que se pueda tener una asimilación de conocimientos, se permita un desarrollo de habilidades de parte de los alumnos. ¿Con qué finalidad? Pues de que estos alumnos puedan cumplir las distintas funciones de corte social, que puedan estar preparados para esta vida, para su contexto, para la cuestión laboral, y que indiscutiblemente ese desempeño que tengan en cada uno de esos ámbitos pues pueda ser lo más exitoso posible. En este sentido, el sistema educativo responde a una encomienda de corte social, la cual consiste en una formación de ciudadanos. Esta formación debe de incluir la gama de valores que estén determinados por esa sociedad, deben de cumplir con un perfil de egreso, y que estas competencias que estén asociadas a dicho perfil de egreso tengan que ser alcanzadas, desarrolladas por cada uno de los estudiantes. La organización de este proceso va a estar apoyado en algunas leyes de corte didáctico, porque estas expresan netamente la relación de dicho proceso, ya sea con esta parte del contexto o con los componentes mismos. Estos componentes los vamos a ubicar como el objetivo, ya decíamos, el contenido, el método, el medio, la forma y la evaluación, ¿sí? ¿Qué destaca dentro de estos componentes? Indiscutiblemente el objetivo. El objetivo de esta enseñanza, porque va a determinar una rectoría en cuanto a la didáctica. ¿Sí? Esto determina un carácter social de dicho proceso y va a determinar la orientación que se tenga de acuerdo a los intereses de dicho grupo social. A partir de ello vamos a tener una subordinación de otros subsistemas, de otros componentes que van a permitir que esta aspiración llegue a concretarse. Estos componentes, al integrarse, van a permitir que este sistema esté constituido por otros subsistemas, ya lo citábamos. O incluso también por algunas unidades de corte organizativo. Entonces ahí vamos a ubicar, por ejemplo, lo que puede ser la carrera, la disciplina, la asignatura misma, los temas o incluso las tareas docentes. En cada uno de estos subsistemas van a estar presentes esos componentes que les caracteriza a cada uno de ellos. Sin embargo, la organización de dicho proceso debe de corresponder a ese enfoque de corte sistémico que venimos manejando. Ese criterio, tanto lógico como pedagógico, debe de prevalecer en estos subsistemas. El criterio lógico pues va a permitir que este contenido de cualquier rama tenga esa lógica de corte interno. Y el pedagógico va a manifestar que esa lógica corresponda al aprendizaje, que tenga lógica con la asignatura y que también tenga esa correspondencia con el proceso didáctico. Es decir, que ese aprendizaje debe de corresponder a las asignaturas manifiestas. No es la misma forma de trabajo con la asignatura, por ejemplo, de lengua materna español, si estamos hablando de educación básica,
con la forma en que se trabaja matemáticas, con la forma en que se trabaja tecnología, con la forma en que se trabaja educación socioemocional, etcétera, etcétera. Cada una de ellas corresponde a una lógica, pero a su vez todo esto está dentro de un proceso didáctico. Y este sistema de conocimientos lo podríamos ubicar también como un subsistema. Y que esto nos va a permitir determinar este cuerpo de orden teórico, ¿no? Es prácticamente el centro de importancia de corte conceptual en cuanto al contenido de cada una de las asignaturas. Estos elementos van a permitir precisamente que haya una explicación de los distintos rasgos, de los distintos fenómenos que a su vez son precisamente un motivo de estudio. Estos conceptos los vamos a ubicar también como una forma de pensamiento, como ese proceso mental, ya sea teórico y general, que van a permitir que este pensamiento lógico sea la base que constituye este conocimiento de corte racional. Que nos permita que estas propiedades, esta esencia de dichos fenómenos, podamos ubicarlos, distinguirlos de otro tipo de fenómenos. Ahí va a estar ubicado o consensuado por conceptos, leyes, teorías, etc. El concepto, pues, es esa forma de pensamiento, es ese proceso de corte mental y general. Es prácticamente el elemento más importante en este tipo de pensamiento lógico. Decíamos, es la base, netamente. Ello nos conlleva a otro tipo de sistema de habilidades, el sistema de habilidades. Aquí vamos a ubicarlo como este conjunto de acciones de corte psicomotor, de cierta práctica o incluso de corte mental o intelectual que permite que los estudiantes realicen y a la postre dominen como una respuesta a esos objetivos que están propuestos en la enseñanza. Cada una de estas acciones se puede desmenuzar en otra serie de operaciones que permitan realizar cierta acción. Podemos lograr hábitos con ciertas acciones, podemos determinar la ejecución incluso de manera automática como consecuencia de una repetición, como consecuencia de un entrenamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de habilidades de corte psicomotor. Bueno, pues vamos a ubicar plenamente nuestra lateralidad en un inicio. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra izquierda? ¿Cuál es nuestra derecha? Vamos a empezar en esa confusión, en ese proceso, incluso en la parte del preescolar inician con ponerles un listoncito en una de las manos para ubicar y de manera repetida, constante, con ese entrenamiento, desarrollemos esa habilidad de lateralidad y ya no nos estamos equivocando. Flanco izquierdo, se van por la derecha. De manera chusca, hemos escuchado en algunos otros momentos, da vuelta a la izquierda, no a la otra izquierda, ¿no? De manera chusca, pero es que esa situación es fundamental, necesitamos adquirirla plenamente con esa repetición, con ese entrenamiento. Es un proceso que se lleva a cabo en la adquisición de ella. Y así lo podemos ubicar con otro tipo de habilidades. Vamos a hacer una diferenciación en estas habilidades que hay en este proceso docente educativo y las vamos a ubicar como habilidades generales y aquí vamos a encontrar a las lógicas y docentes y las habilidades docentes o de autoestudio. Aquellas que nos van a permitir abarcar algunas actividades dentro de este proceso y que están enfocadas a un desarrollo de trabajos independientes de parte de los alumnos. Indiscutiblemente estas son de corte básico
porque les van a permitir un aprendizaje hacia un estudio. Las habilidades lógicas están basadas en la parte de operaciones mentales. Están vinculadas en este sentido, pero tienen que corresponder a un proceso de pensamiento. Es decir, van a analizar, van a sintetizar, a inducir o a generalizar. Las habilidades específicas o incluso de cada una de las asignaturas van a estar encaminadas hacia una forma de actuar en esa disciplina que corresponda a la metodología, al procedimiento que se utiliza en cada una de ellas. En este sentido, los estudiantes también deben de tener dicho dominio y que, cada uno de los egresados debe de corresponder primeramente a una cuestión básica que le permita ser la base de una cierta especialidad en cada uno de los casos. En ese sentido, vamos a encontrar pues una gama de información y también elementos sustanciales que nos permitan desarrollar este tipo de enfoque, ¿no? Las teorías de un procesamiento de información van a iniciar precisamente con un enfoque en este sentido de teoría cognitiva. ¿Por qué? Porque se lleva, decíamos, un procesamiento de información como si fuese una parte de un ordenador en su contexto análogo y que permita precisamente hacer un estudio y por ende una explicación de un funcionamiento de la mente humana. Eso es lo que han tratado de realizar estas teorías cognitivas. Vamos a estudiar el cerebro, lo comparan con el ordenador y vamos a tratar de interpretar cómo funciona. Entonces, determinan que la mente hace un procesamiento de información con el input o entrada. Ese procesamiento tiene que pasar durante muchos elementos hasta que pueda llegar el output o la salida. Entonces, durante ese proceso, pues tiene una recolección importante de información, un procesamiento de la misma y va a determinar cuál pueda almacenar, cuál pueda recuperar cuando sea necesario la aplicación de esta. Esto lo va a poder realizar incluso de manera sucesiva y de corte secuencial. Bueno, esta información entonces tiene una entrada. Esta entrada puede ser la percepción, los sentidos, es decir, cualquier forma en que entra la información. Posteriormente se da el procesamiento, que es la parte donde lo interpreta, da la operación misma y por ende va a elaborar una respuesta. Con esa respuesta prácticamente va a dar cabida a este tercer punto, que es la salida, el output. Ese procesamiento me va a servir para ver cómo me voy a comportar en el desarrollo de esta actividad. ¿Qué requiero? Ya está el planteamiento del problema, tengo la información, lo proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué operación básica tengo que realizar? La salida es el desarrollo de esa operación básica, la resolución y llegar al resultado. Este proceso entonces es importante de determinar, de identificar, para que a partir de cierta información lleguemos a cumplir el objetivo determinado. Todo forma parte de un sistema. Corresponde, reitero, una metodología, una parte conceptual, todos los elementos que convergen en ello, pero a final de cuentas es parte de un todo. Yo no puedo llegar a un resultado cuando no tengo datos, cuando no procesé la información. Es importante que lo ubiquemos. En el resto de la presentación van a seguir encontrando información relevante que les permita consolidar esta parte conceptual y por ende determinar qué es lo que requieren agregar, investigar para la elaboración de su producto de esta semana. Pues les mando muchos saludos y espero que se encuentren muy bien.